Raúl lo tenemos a Joaquín en línea, me parece. Buen día, Joaco, ¿cómo estás? Carlos te habla. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? Qué alegría escucharlo. Y a vos, porque siempre que hablamos con él, que arranca con un tono cantarino en su voz, es decir, hay alguien ahí latiendo por lo que viene y no sufriendo por lo que pasó. Hoy el vicerrector del Nacional de Buenos Aires, te cuento esto para introducirte un poco en la primera cuestión. Igual va a ser, si tenés tiempo, vamos a hablar un rato de un montón de cosas contigo. Dale, sí. El vicerrector del Nacional de Buenos Aires, que es un amigo nuestro de toda la vida, de Raúl y mío, el doctor Diego Barovero, historiador, artista plástico, un tipo encantador, después de lo que se votó anoche en el Senado, apeló a una oración de una de las cuartetas de un tango que dice: la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Sí, es un tango de los más antiguos. ¿Por qué pasa lo que pasa hoy día desde cualquier partido político en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, Joaquín? ¿Por qué te pregunto esto para empezar? Porque te vi hace pocos días armando un encuentro, o formando parte de un encuentro de Juventud Universitaria de Río Negro y Neuquén, con un discurso muy encendido y tirando. Sí, está bien, hay que elaborar a veces de Sísifo y que se rompa la piedra una vez, ¿no? Claro. Que no te vuelva a mandar para abajo, pero ¿por qué pasa lo que está pasando con gente que tiene otra historia personal? Mira, primero decir que suscribo a las palabras de este rector. La verdad es que muy triste lo que vimos ayer en el Congreso. Un Congreso votando en contra de la educación pública, de los colegios técnicos, un colegio ajustando media Argentina, ¿no? Y en eso de lo que fuimos, la vergüenza de lo que fuimos, no sé cómo era, la verdad es que algo, o la nostalgia de lo que fuimos, la verdad es que algo de eso se vio, ¿no? Partidos políticos que históricamente acompañaron a la educación pública, al sistema tecnológico y científico del país, hoy votando en contra de eso. Hablo del radicalismo, hablo de algunos sectores del PJ que representan algunas provincias. La verdad es que mínimo lo que puedo decir es que esos representantes partidarios no creo que le estén haciendo honor al partido del que vienen. Y ahí ligo, obviamente, con la pregunta que vos me hacías. Creo que hay algo que está ocurriendo en general que tiene que ver con un cerramiento de los partidos políticos y la falta de apertura, ¿no?, de muchos de ellos a la confrontación y a la posibilidad de que otras voces que estamos intentando representar de la mejor manera que podemos, los sectores donde estamos hoy siendo elegidos para conducir y demás, que nos dejen participar, que nos dejen ingresar, que nos dejen ser parte de la construcción de una estrategia general, ¿no? Es un poco el pedido que estamos haciendo. Y lo que vemos hoy en el Congreso tiene que ver, me parece, con algo de esto, con un cerramiento conveniente, de los partidos para algunos. Muy asfixiante y triste para otros, para la gran mayoría del pueblo. Así que en ese camino medio nos estamos aventurando, ¿no?, en este último tiempo. Como decía vos, en un intento de ruptura, en un intento de poner otra voz, de decir que no está bien lo que está ocurriendo, que si tuvimos los resultados que tuvimos en las elecciones nacionales pasadas, resultados que confirman, ¿no?, una política de ajuste y desguace del Estado, alguna autocrítica y alguna mirada hacia adentro tenemos que dar, pero esa autocrítica, esa mirada hacia adentro tiene que ser rápida para poder volver a representar, volver a encantar, volver a enamorar, usemos la palabra que queramos, pero podamos salir de nuevo a hacer un poco portavoces de ese reclamo social que sé que existe, pero que no está representado después en el Congreso. Raúl, metete vos, te voy a tratar de manejar. A Raúl lo tenemos del otro lado del Atlántico en este momento, Joaquín. Entonces, uy, mirá vos. Voy a distribuir el juego desde acá, desde Buenos Aires. Raúl, adelante con Joaco.
¿Cómo te va? ¿Qué decís? No, ya hay una situación que yo, por ahí estoy equivocado, pero que yo vengo advirtiendo, que no se da en el caso de la universidad de ustedes, porque es claro que no, pero que en otras universidades importantes, y me refiero, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires, parecería, lo digo en potencial porque es mi opinión, parecería que el estudiantado, el movimiento estudiantil no está a la altura de las consecuencias, a la altura de lo que se necesita hoy, ¿no es cierto? Porque estoy viendo de que se llevan por delante todo y que los centros de estudiantes, dejando de lado universidades como la tuya, porque donde hay un trabajo realmente importante de parte de ustedes, los centros de estudiantes y demás están como apartados, parecería que no opinan, no participan, no están en la calle, no sé cómo lo ves vos eso. Mira, yo creo que aquí o sea, hay un punto clave en todo ese análisis que hay que introducir, que habla de los signos de esta época, me parece. Quiero decir, tenemos un fenómeno que está ocurriendo a nivel nacional que nunca antes había ocurrido. Un gobierno nacional que gana las elecciones nacionales diciendo que va a hacer un ajuste, diciendo que va a cerrar el CONICET, diciendo en voz alta, sin ningún tipo de plurito ni vergüenza, que va a atacar a las universidades, al sistema de salud, al Estado en general, el presidente diciendo que es el topo del Estado. Tenemos ese gobierno nacional y la gente acompaña esa expresión política. Digo eso porque en serio creo que habla de un momento que hay que interpretar en términos históricos que no es igual a otros. ¿Por qué digo esto? Porque esa composición del electorado que a nivel nacional se expresa con un 40% de la votación también está dentro de las universidades, también está dentro de los sindicatos, también está dentro de todos los ámbitos, ¿no?, de la sociedad civil. Y entonces a veces la representación hacia adentro de las universidades no es nuestro caso, pero quizá puede ocurrir que algo de esto esté pasando. También se vea, ¿no?, de alguna manera se quiere modificada sobre esta base. Cuando nosotros a ese análisis le agregaría otro, que es el hecho de que venimos de una pandemia. Cuando nosotros volvimos de la pandemia, lo que encontramos era una desarticulación total de las organizaciones nacionales, una desarticulación muy grande de los centros de estudiantes. Después de 2-3 años logramos volver a tener el músculo que teníamos antes, y ahora desde una perspectiva distinta, quizá, una representación más llana o abocada a la expresión situada de los lugares donde los centros de estudiantes están ejerciendo su representación. Digo todo esto porque quizá ayuda a explicar el fenómeno y la diferencia con procesos anteriores, ¿verdad? No creo que haya igual, de todas maneras, para este año mucho margen para que eso siga ocurriendo. Se va a polarizar la situación. Nosotros desde la universidad ya se está planteando, digamos, desde los gremios de trabajadores docentes y no docentes, un paro por tiempo indeterminado. El movimiento estudiantil tiene que salir a las calles, tiene que organizarse, tiene que poder plantar una bandera en contra de este gobierno nacional. Y quizá el equilibrio radique más bien en cómo lograr hacer eso sin perjudicar a los sectores más humildes de la universidad, que no tienen la espalda para poder sostenerse en los lugares donde están sin estar cursando, ¿no? Que ahí hay un gran desafío y un equilibrio, pero bueno, me parece que vendrá por ahí alguna de las respuestas posibles, ¿verdad? Vos sabés, Joaquín, que el otro día yo tomé que salió en redes un corte tuyo en ese plenario de Juventudes Universitarios. Y esto no tengo problema en decirlo, se lo mandé a una cantidad de dirigentes, chicas y chicos jóvenes de distintos lugares del país. En serio, pero no por una cuestión de cholulo ni de fan. No, mira, sería así, ni sobre vos que estás cursando psicología, ni sobrevivencia ni oportunismo, ni soberbia, sencillamente necesidad de que aparezca de algún lado la nueva flora y fauna que se precisa para pensar el país de una manera distinta, ¿no?
¿Por qué te comento esto? Porque hay por todos lados, nosotros hemos, desde nuestro modesto programa, entrevistado a cantidad de personas muy jóvenes, en los 30, un poquito menos, un poquito más, diputados nacionales, dirigentes gremiales, dirigentes estudiantiles, que tienen la cabeza bien puesta. Realmente. Lo que dicen se ve en lo que concretan. El punto es que todavía no han logrado, había una imagen que usaban en una época, ¿viste cuando se corta el hilo de un collar de perlas? Sí, sí. Bueno, se desparraman por toda la alfombra hasta que aparece alguien con una aguja y un hilo y las empieza a pasar. Claro, y empieza a armar el collar otra vez. Le voy a contar, Raúl, presta atención que le voy a contar una anécdota a Joaquín a ver si la pueden llevar adelante. 1968, escucha esto. A ver. Se le ocurrió a un tipo en Santa Fe, en plena dictadura de Onganía, que tenía que buscar la manera de armar la Juventud Radical, en ese entonces, un loco. Luis Cáceres, Changuí Cáceres, fundador de la Franja Morada, fundador de la Junta Coordinadora Nacional, le dijo a los padres, no sé si vuelvo, agarró los colectivos, se recorrió las provincias y fue a buscar de a uno, de a dos y fundó el movimiento que después terminó en la presidencia de Alfonsín. 13 años les tomó porque hubo 2 dictaduras en el medio, ¿está claro? Sí, sí, clarísimo. Pero ¿sabés qué sucedió ahí? Salieron presidentes de la FUA, como Storani y Stubrin, diputados nacionales increíbles, ministros increíbles, una generación completa que tenía, como te dicen ellos, ¿no? Esos señores casi 80 años, muchos de ellos, los que viven. Y te dicen, teníamos el país en la cabeza y al pueblo en el corazón. Ahora, ¿por qué te hago esta introducción? Porque yo, me parece que vos analizás como fenómeno disruptivo este gobierno y la pandemia pusiste 2 elementos. Yo te quiero agregar un tercero para que lo metan y lo charlen con Raúl. Yo me callo ahora después de esto. No, en serio. Un elemento disruptivo que es el tercero. Nunca tuvimos 42 años de continuidad democrática. Con lo cual se produce un tapón. Por las reelecciones a las que aspira todo dirigente político, porque salta de un lugar al otro. Algunos con talento y capacidad y otros no tanto. Otros capaz que se agotaron en el primer año de que tuvieron una diputación. Y se produce una cuestión endogámica. Esto es una mirada mía, ¿eh? Empezás a notar que viene la segunda generación de la misma familia. O la tercera. La tercera. Ponele. Bueno, vos estás ahí en Neuquén. Digo, los Menem, ¿no? Sí. Los Menem tenemos una linda... Los APAC, vos estás ahí en Neuquén. Sí. Tienen la escritura de la provincia en la casa los tipos. Lo que digo que ese es un elemento que yo no sé si se va a resolver alguna vez con buenos modales o ganándoles a los tipos. Pero te lo pongo como una nota de color. Vos, Raúl, ¿qué pensás de la cosa endogámica en los partidos políticos que no deja pasar a veces a chicas y chicos que tienen ganas de cambiar las cosas un poco más? No, bueno, es un hecho que contrasta claramente con la realidad. Si vos empezás a ver los apellidos como se repiten, de verdad, y yo creo que eso convierte para muchos la política en un modo de vida, en un medio de vida, y no en la manera de transformar la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, el tema, está bien, es mucho más complejo para analizarlo ahora, pero el tema es por qué parte de la sociedad apoya o vota a esta misma gente que después los termina perjudicando o que ellos mismos lo terminan repudiando, porque el que se basa en todos implicó que no se nos fuera nadie, ¿no es cierto? Que volvieron todos lo mismo. Joaquín, a ver qué te sale de todo lo que estuvimos diciendo. Primero que algo que también en el Congreso de la Juventud Universitaria Peronista, este congreso que pudimos hacer medio así, hilando, ¿no? En las distintas universidades de Río Negro y de Neuquén, alguna expresión más grande que nos pueda reunir a todos. Una de las cosas que salía tenía que ver con discutir el Estado o pensarlo al Estado, ¿no? Hay una frase de Cristina, una idea, que es la insatisfacción democrática. Ese concepto a nosotros nos parecía valioso para analizarlo como cierta dificultad que estaba atravesando el Estado antes de la pandemia.
para nosotros la pandemia viene a coronar de alguna manera esa crisis que ya se había producido dentro del Estado. Un Estado que quedó atrás de los avances y las irrupciones tecnológicas, culturales y la disputa geopolítica. Digamos, pasamos de un mundo unipolar a otro mundo, a otra configuración. Pasamos de un mundo sin tecnologías o con una tecnología emergente donde la televisión era de alguna manera el centro de todo, a lo que es hoy, ¿no? Redes sociales, Uber, invertir a través de una aplicación de celular, cosas que antes antes de la pandemia, quiero decir, ¿no? Eran quizá estaban, pero no estaban tan acentuadas como hoy. Entonces, hay un Estado que se va quedando corto y quizá una percepción de parte de la sociedad frente a un Estado estéril, frente a un Estado incapaz de resolver, vamos a decirlo así, un Estado incapaz de distribuir la riqueza y de que no se acentúe en pocas manos, la sensación de que ese Estado es ineficaz. Ahora, en la percepción general de la gente, yo creo que la mirada no es que el Estado como estructura, ¿no?, es lo que está entrando en tela de juicio, sino lo que mira, o lo que pensamos la mayoría de los argentinos, es que el gobierno es el estéril, el gobierno es el ineficaz, las ideas de ese gobierno son las estériles, y eso se ha traducido a nivel mundial, fíjense, ¿no?, en la votación o en la elección en parte del electorado del mundo, de otras fuerzas o expresiones políticas y sociales que conduzcan hoy los destinos de distintos países. Abro la puerta, ¿no?, pero digo, AMLO en México, podríamos pensar en Colombia, podríamos pensar en El Salvador, podríamos pensar, digamos, que ningún gobierno que atravesó la pandemia pudo soportar luego una elección. Algo está expresando la pandemia y me parece que es ese estado estéril que no podía resolver algunos problemas. En Argentina, el gobierno nacional, en Argentina el gobierno nacional creo que le respondió a ese estado estéril diciendo que el Estado era innecesario y que el que tendría que encargarse de las tareas del Estado era el mercado, no el Estado, ¿no? Entonces, ahí viene a irrumpir Milei, sumado a cierto odio, enojo, frustración general que él supo expresar muy bien, me parece. Sí, ¿qué tan difícil te parece explicar, por lo menos en tu territorio, en el territorio que se desenvuelve la Universidad del Comahue, que el mercado nunca hubiera puesto un aula virtual en Nenucos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Mira, si no fuera por el... Porque no hubiera sido rentable, digo. Hubiera existido. No. La idea de que el mercado va a venir a cubrir las necesidades de la gente es una mentira, es una falacia. La idea de que el mercado está apostando al bienestar general es una mentira. Si el Estado no interviene en la regulación de la economía es regulada solo por monopolios, no es que no es regulada ni que hay libre competencia y la odisea o lo que fuera, o la utopía de los liberales que nunca vieron concretada su teoría. Así que bueno, nada, al contrario, sí, si no hay Estado presente, hay un montón de sociedades, de sectores, de pueblos de la sociedad que se quedarían sin oportunidades, se quedarían sin salud, se quedarían sin... y que gracias a que hay un Estado, para eso lo creamos, ¿no? Es que, bueno, hoy podemos contar con estos servicios dentro de las comunidades quizá más chicas. Vos sabés que a mí entiendo, porque lo que estás diciendo lo escuchamos siendo muy pibes, con una retórica y una oratoria fenomenal en todo el país allá por el 82-83. Alfonsín cuestionaba en ese entonces a los liberales que estaban representados por Álvaro Sogaray, ¿quién va a poner una oficina de correo en un pueblo de 200 personas? Háblenme del mercado. ¿Quién va a poner un hospital en 200 kilómetros de una ruta en el que sumado hay 10.000 personas? En realidad es verdad todo esto. El punto es por qué en esos pueblos, incluso en estas condiciones, estoy pensando en un pueblo de allá, de donde estás vos, de esa zona, que me acuerdo perfectamente que echaron a la mierda, cerraron la oficina de correo por austeridad, y el señor que trabaja ahí de hacía 20 y pico de años, un día cerró la puerta, se subió a una bicicleta y se fue aplaudido por los 150 personas que había en el pueblo. Volvieron a votar a este carajo, boludo.
¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Mirá, podríamos ver que quizá en estos pueblos, a diferencia de lo que uno pensaría, no hay tanto apoyo o acompañamiento del gobierno nacional. Vos sabés que, bueno, cuando uno mira la votación general de estas últimas elecciones, por lo menos en esos lugares, obviamente hay acompañamiento del gobierno nacional, pero no es mayoritario. Y eso es interesante para poder pensarlo. Por lo menos en mi provincia, no sé si eso se repetirá en el resto. Quizá también una lectura sobre la palabra casta, que es la casta para el vecino, la vecina de a pie. Si realmente cuando hablamos de casta hablamos solamente de los políticos X que se repiten en el tiempo y perduran cual cliché todo el tiempo repetidos, o si también esa terminología se expresa o se expande a los trabajadores estatales, ¿no? a la gente que labura en organismos nacionales. Digo eso porque quizá la bronca de un voto es expresada frente a las diferencias que hay en oportunidades dentro de los que trabajan en el Estado y de los que no sé, son preguntas que me hago. No, mira, hace un mes nosotros hablamos con un coprovinciano tuyo, creo que es coprovinciano tuyo, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, ¿no? Aguiar, sí, claramente, sí. ¿Lo llevaste a la universidad ya? No ha venido, no, está ocupado, yo lo veo saliendo por los diarios, las noticias todos los días. No, ya lo tenemos que traer. Yo honestamente te voy a dar un secreto que se llama, es viejo, vos lo debes haber leído, pero había una forma de hacer política que era muy cuestionada, pero que en algunos momentos de la historia funcionó en Argentina, que se llamó foquismo. Claro, porque en realidad de lo que surge de esto, ahora lo voy a meter a Raúl de vuelta porque si no yo empiezo a decir malas palabras, y él tiene mejores sinónimos para las cosas, más presentables. Yo lo que noto, lo que percibo, es un apocamiento de la rebeldía. Digo, está todo bien, pero lo decíamos antes de hablar con vos, van a ir una técnica en Jujuy, en Neuquén, en Misiones o en Santa Cruz, se va a romper un torno y no va a haber fondos para que lo arreglen, digo. Y tampoco van a cambiar ahí. Y tampoco a nadie lo indigna. Y este es un problema. Por eso te decía, te dije lo de Aguiar por joder un poco, digo. Aunque me los imagino en el aula magna o en el patio de alguna de las sedes universitarias prendiéndole fuego. Es el momento de prenderle fuego a todo esto. Es una barbaridad lo que acabo de decir, Raúl. Sálvame. Es simbólico, está bien, es simbólico. Es simbólico, no, está bien. Claro. El otro día acá, con Aguiar, que nosotros le hicimos una nota, ¿por qué no me vino a la cabeza? Porque hablaste justamente de que parte del pueblo de AP puede ver al empleado público como casta. Producto de que tiene estabilidad laboral, puede ser. Producto de que tiene jubilación, puede ser. Pero también es cierto que tenemos un problema de que la veleta está oxidada y apuntando para donde no tiene que apuntar. ¿Estamos? Ni habla. Sí, claramente. Eso es. Sí. A mí me gustan las imágenes radiofónicas porque hace 40 años que hago esta cosa, pero digo, loco, suba alguno al techo y póngale penetrita a la veleta para que empiece a girar como corresponde, porque quedó clavada siempre mirando al de al lado. Sí. Y en ese camino estos tipos te dejan sin CONICET y sin ciencia y técnica en el país. Pregunta, ¿cómo te está yendo con el diálogo fuera de tu provincia? ¿Se han podido relacionar ustedes con el resto de militancia o de dirigentes o de representantes del pueblo, diputados, lo que fuera, por fuera del Comahue? Sí, mira, de hecho este año tuvimos 2 encuentros nacionales, un poco reuniéndonos con compañeros y compañeras de distintos lados, del ámbito de la salud, estudiantes del ámbito de la salud, estudiantes también generales de distintas universidades, de Jujuy a Tierra del Fuego, y pudimos compartir un poco el panorama, ¿no?, general que estamos viendo entre todos y todas. Esas instancias son enriquecedoras, la verdad es que estamos intentando promoverlas y poder hoy utilizar otros recursos. Viste que quizá antes no se hubiera pensado, pero es cierto, hoy la virtualidad es una gran herramienta para eso. Si algo nos dio la pandemia es el Zoom y la posibilidad de también seguir conectados de otra manera.
que no reemplaza obviamente el cara a cara, pero que nos permite quizá organizarnos de una mejor manera. Eso yo creo que incluso en esto del recorte que vos decías ayudó un poco a que se difundiera, porque en realidad también lo compartieron, ¿no?, compañeros de todas partes del país, gente de Formosa, de Misiones, gente de muchos lados, la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, no sé, compañeros y compañeras de todo lado del país, que se sumaron por lo menos a dar el mismo grito de necesidad de apertura y de una mirada federal, ¿no?, sobre lo que está pasando en Argentina. Creo que esa mirada ayuda, la mirada federal, y en esto permíteme hacer esta arista, ¿no?, pero es necesario que podamos mirar no lo que está pasando solo en el conurbano o en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la interna esta o aquella, que acá llega muchísimo esa información. Están todo el tiempo bombardeando, ¿no?, con información de ese orden, y empecemos a poder hablar de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Porque somos un partido nacional, se supone, o estamos intentando conformar una fuerza nacional, que quizá debería tener el ojo no tanto en las internas, sino más bien en la soberanía. Creo que es lo que está siendo atacado hoy, y lo que tendríamos que conformar, me parece, tiene que ver con una fuerza que ponga sobre eje la idea de los soberanismos, ¿no?, de la soberanía de la patria, de las decisiones políticas, de la independencia económica, de no ser tutelados por una fuerza extranjera, y eso que junte. Desde ahí nos estamos juntando hoy, por lo menos, con las fuerzas y con los distintos sectores a nivel nacional, pensando en ese eje, ¿no?, en la soberanía de la nación y obviamente el bienestar del pueblo. Penúltima de mi parte, porque no quiero que se me vaya. Como estoy grande se me van las cosas del mate. Escucha un cacho, Joaquín. Dime. Tomaba nota del tema de lo que ha facilitado el Zoom y demás. ¿Sabes cuándo funcionó mejor la idea de la integración de juventudes en nuestro tiempo, de ese radicalismo en la primavera de la democracia y después allá por el 2003, 2004, 2005? Cuando de algún rincón los jóvenes fueron a algunos sindicatos o a algunos despachos, consiguieron plata. Y lo mismo que pasa en Neuquén o en Río Negro o en Corrientes o en Jujuy, ya que nombraste ahí, o Tierra del Fuego, que en un fin de semana se juntan, hablan, alguien saca una guitarra, el cara a cara, el escuchar chamamé para un tipo que saca un bombito y toca una chaya. Parece una pelotudez, pero eso crea el país finalmente. Esa cuestión de que un sindicato presta un campo en algún lugar de Córdoba y se van 3 días. Y no te das cuenta cómo al tercer día, cuando te fuiste, en el teléfono de cualquiera de las chicas o de los chicos hay 250 teléfonos anotados de todo el país. Tal cual. Y ahí sale otra cosa. Es una sugerencia nomás. Raúl, ¿vos tenés algo? Yo tengo la última, pero si tenés algo prefiero que te metas vos primero. No, bueno, estamos en una etapa de receso, ¿no? Ahora, hasta febrero, que volverán las actividades en las universidades con exámenes y demás, pero no sé si ya estás pensando el 2025, qué expectativa tenés, porque evidentemente después de lo que está pasando en el Congreso con la aprobación de este presupuesto, seguramente va a ser un año mucho más difícil que el año difícil que ya fue el 2025, ¿no? No sé cómo lo están pensando ustedes desde allá. Mira, acá lo estamos pensando desde un lugar bien irruptivo. Entendemos que hay que comenzar el año planteando las dificultades que tiene la universidad en primera medida, saliendo a convocar asambleas, llamando a la organización de los sectores estudiantiles, y también esperamos que ocurra algo, viste, que es, desde acá nosotros lo vemos con claridad, que es que también se hagan eco de las demandas de los universitarios, algunos sectores que terminan funcionando como caja de resonancia, ¿viste? Me refiero al CIN, me refiero a los gremios y federaciones a nivel nacional, y me refiero a la UBA principalmente, ¿viste? Es cierto que hay una realidad en Argentina, que cuando quizá la UBA envía un mensaje o cuando la UBA frena, cuando los sindicatos a nivel nacional acompañan, cuando el CIN sale a defender
los sueldos de los trabajadores, la universidad, el presupuesto, etcétera. Esa combinación genera un contexto que explica ya de por sí la necesidad de organizar una asamblea, de concurrir a ellas, de poder ser parte de una gesta común que nos ponga a todos en el mismo marco o objetivo, digamos, que es el de defender la universidad pública. Así que, por nuestra parte, por lo menos organizar esa resistencia y salir a pelear por el presupuesto que vamos a necesitar para poder funcionar desde ya. Joaquín, mira, como fue tan seria la pregunta de Raúl, no te voy a hacer la última que te iba a hacer, así que te vamos a desear un sí, te vamos a desear un feliz año y que se multipliquen las ganas. Que se multipliquen las ganas. Que estén bien, que las provincias no sufran lo que yo creo que van a sufrir este año, que el ajuste va a ser sobre el ajuste del año pasado. Va a haber problemas, pero me parece que llegó el momento necesario de decirle a todo el mundo, miren que esto se puede arreglar, es fácil. Acordate de la imagen que te regalé, pero no por petulancia de nuevo, sino por afecto. Que alguien suba al techo a ponerle Penetrit para que gire la veleta. Para que giren las veletas. Que apunten donde deben. Que estés muy bien. Que anden bien. Les mando un saludo grande al revés a ustedes. Un feliz año. Espero que este año que venga, si no nos va a encontrar mucho mejor, por lo menos que nos encuentre organizado y bueno, entre compañeros y compañeras para salir adelante en conjunto. Dale, nos vamos escuchando a Milo, que grabó una versión de No soy de aquí, no soy de allá. Yo no sé cómo se le ocurrió a Facundo Cabral, en fin. Este chico es una cosa increíble, sí. Dayana. ¿Te gusta, Milo? Sí, un genio. Me encanta. Alguien dice que Milo interpreta a la gente de 16 años a 70, ¿será? Puede ser, ojalá. Que conecte esas dos generaciones. Ojalá. Chao, mi viejo, nos vemos. Chao, que andes bien.